A ver, un ratito voy a... Ya. Buenos días. Buenos días, chiquitos. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de Historia de Perú, dándoles la bienvenida, como siempre, al curso de Historia de Perú. ¿No? Estamos con un tema nuevo, ¿no? Siguiendo el curso, que es Segundo Militarismo en el Perú. ¿Recuerdan ustedes que la clase pasada, cuando hablamos de la guerra con Chile, hablamos de Jorge Basadre Groman, ¿no? Que habló de los políticos, estos políticos son unos leprosos, ¿no? En el Perú hay una enfermedad que no se cura, que es la lepra. Entonces, que ya no van a gobernar los civiles y él va a clasificar el militarismo en 3 partes. Recuerde que ya hemos visto primer militarismo. Ahora vamos a ver segundo militarismo. El primer militarismo fue después del triunfo, cuando ganamos Junín y Ayacucho. Ahora va a ser después del triunfo, después de la derrota de la guerra con Chile. ¿No? De la guerra con Chile. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Segundo militarismo después de la derrota de la guerra con Chile. ¿Ya? Fuimos derrotados, perdimos moralmente, perdimos económicamente y también perdimos ¿no? culturalmente, porque recuerde que toda nuestra cultura fue llevada a Chile, ¿no? Entonces culturalmente hemos perdido, dice. Entonces se da una pérdida total, ¿no? Y la pérdida más grave fue la pérdida moral. Porque recuerden que en la guerra con Chile no solamente perdimos vías de comunicación, parte económica, sino, o sea, zonas agrícolas quemadas, biblioteca quemada, sino perdimos la moral, ¿no? O sea, perdimos lo que es la moral de las mujeres. Las mujeres fueron vejadas, o sea, violadas, y esa moral no se recupera así nomás. Por eso se llama reconstrucción nacional, porque el Perú se tiene que reconstruir económicamente, no hay dinero, políticamente, ¿quiénes van a gobernar el Perú? Socialmente, la sociedad del Perú está mutilada, ¿no? Entonces, culturalmente, tenemos que recabar todos nuestros libros que fueron llevados a otros países. Entonces, por eso bibliotecario mendigo, por eso se llama reconstrucción de nuestra Biblioteca Nacional. Todo había que reconstruir. ¿Entendido? Pasamos. ¿Por qué gobernaron buenos días, hijo? ¿Por qué gobernaron los militares? Porque la clase civil durante la guerra con Chile se habían ido del Perú. Entonces, como se habían ido del Perú, entonces se habían ido del Perú, había que volver, ¿no? A los militares nuevamente. Recuerden que hay un vacío de poder también nuevamente en el segundo militarismo. Hay un vacío de poder. Como hay un vacío de poder, entonces ellos se sienten con la actitud de poder gobernar en este segundo militarismo, puesto que la clase dirigente, la clase aristócrata, la clase de dinero se habían fugado del Perú durante la guerra con Chile. ¿Ya? Entonces, por eso se llama segundo militarismo después de la derrota de la guerra con Chile. Si a ustedes les preguntan por qué no gobernaron los civiles, porque estaban desprestigiados, porque ellos durante la Segunda Guerra Mundial se habían retirado, la Segunda Guerra con Chile se habían retirado. Entonces se retiraron y abandonaron a las clases más pobres. Entonces, por eso que hubo un segundo militarismo. Recuerden que hay hasta un tercer militarismo, según Jorge Basadre. Ya, continuemos. Dice acá, contexto de la guerra. Tras la guerra con Chile, la sociedad se encontraba destruida. No había ningún dirigente civil capaz de tomar las riendas del gobierno. O sea, civil no había, todos habían fugado al extranjero. Quienes se quedaron a pelear la guerra con Chile fueron los pobres. Este periodo coincide con la segunda revolución industrial y el incremento de las exportaciones del caucho.
claro, ya no va a haber guano, ya no va a haber salitre, sino el Perú es rico en materias primas. Y acá en la materia prima, ¿no? En la segunda revolución industrial va a ser el caucho. Y el Perú es rico en caucho en la zona de la sierra y de la selva. Entonces, el caucho es especialmente para hacer las llantas. ¿Y quién lo necesitaba? Los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, el caucho, otra materia prima, pero es rico, no solamente tiene caucho, tiene algodón, tiene azúcar. Entonces, esta es la época de los grandes descubrimientos de las materias primas. Y es la segunda revolución industrial. La primera eran las máquinas a vapor. Aquí son los carros Ford y necesitan la materia prima llamada caucho para las llantas. Durante estos años el partido civil se desprestigió. El partido de los ricos, ¿no? Es el partido de los ricos, desprestigiados porque huyeron del Perú. Surgieron nuevos grupos políticos, como quienes, por ejemplo, el partido constitucional de Cáceres, el partido de ONU Nacional Odrista, el partido de Acción Popular, no, el partido de los grandes revolucionarios, ya, o sea, partidos nuevos. El partido aprista también, que es un partido que surge acá, un partido desconocido, pero un partido del pueblo, ¿no? El crítico más destacado de esta época de la guerra, término de la guerra con Chile, fue Manuel González Prada. Recordemos que Manuel González Prada es anarquista, ¿no? Era anarquista, bueno, era rico él, era un literato, pero que pedía igualdad social, ¿no? Cosa que nunca se va a dar, ¿no? Los grandes anarquistas, izquierdistas, piden una sociedad justa, pero nunca se cumple, pues. Porque hay gente que le gusta vivir en ociosidad, siempre marcando, o sea, la parte de la igualdad, pero sin progreso, ¿no? En cambio, hay gente que le gusta progresar, le gusta estudiar carreras, le gusta estar en el extranjero. Son gente que tienen otra visión. En cambio, Manuel González Prada era un crítico porque él decía que todas las clases deben ser iguales. Nunca se puede dar eso, ¿no? Porque hay gente que le gusta adelantar y algunas personas le gustan vivir en el pasado. Entonces, Manuel González Prada es uno de los más críticos también de la guerra con Chile. Él no se va a vengar con armas. Él se va a vengar a través de su literatura, ¿no? Esto es el contexto que va a asumir el segundo militarismo de la reconstrucción nacional. La base económica. Como les he dicho, la base económica es el caucho, 1885 a 1919. Es un árbol oriundo de los valles tropical oriente peruano, o sea, selva. Ahí se produce este famoso caucho, del cual se extrae goma que fue utilizada para la producción de llantas de la naciente industria automotriz de Estados Unidos y Europa. Sabemos que la primera potencia automotriz ha sido Estados Unidos, famoso por sus automóviles Ford. Fue explotada intensamente por empresarios caucheros y dirigentes, ¿no?, de recursos al Estado. Sufrió la competencia de industriales extranjeros que extrajeron el caucho del Perú y lo explotaron en Asia y desplegaron una campaña contraria a los productos peruanos, calificándolo como esclavistas de la población nativa. O sea, la población que era esclava para ellos era la de la selva, nativos de la selva. ¿Ya? Entonces, alumnos, miren ustedes, posteriormente el desarrollo del caucho sintético derrumbó los precios internacionales de las zonas de explotación vertiente. Ya, miren ustedes, tenemos una zona rica en caucho, la selva, zona oriental ya. El caucho se viene abajo porque dice que cuando se descubre el caucho para los automóviles, hay una gran inversión en el Perú, porque de acá vendíamos esta materia prima, pero después el hombre crea su propio caucho sintético y esto hace que se abaraten los precios del caucho de nuestra selva.
Profesora, actualmente las llantas están hechas de caucho natural o sintéticas, como está diciendo. Sintético, sintético, sintético. Algunas en empresas con caucho natural, pero ya es bastante bajo, ¿no? No es igual ya. Ahora dice, acá, la crisis postbélica, o sea, la crisis después de la guerra, después bélica es guerra. Coincidió con el repunte a nivel internacional de ciertos productos agrarios, lo que estimuló a empresarios peruanos a invertir en las tierras y producir algodón y azúcar, tradicionales del cultivo de la región costera. Miren, el Perú perdió guano, perdió salitre, viene el caucho, viene el algodón y viene el azúcar. El algodón es el algodón más fino del mundo, ¿eh? Que tiene Perú. Y el azúcar, pues nosotros éramos productores de azúcar. Hoy lo traemos de Chile. Teniendo zonas costeras como el norte, yo me pregunto, ¿por qué no producimos azúcar? Y una vez, anteriormente a estos años, los campesinos de las zonas de Paramonga, una de las casas que produce azúcar, se levantaron en huelga anunciando que paralizarían su producción porque no eran bien pagados y también porque no se les daba maquinarias nuevas. Entonces el Estado, eso que nos quiso decir que el Estado de esa época hasta hoy nunca se ocuparon de las zonas agrícolas. O sea, el campesino siembra su arroz, siembra su azúcar, siembra el algodón, haciendo sus préstamos, porque el Estado en nada los favorece, ¿no? Y lo dice acá, miren acá, la gran prosperidad del sector, o sea, azúcar, algodón, llevó a la concentración de propiedad agraria y a la formación de grandes haciendas o latifundios, como Casa Grande, Cayaltí, Chiclín, Laredo en el norte de Perú. Estas haciendas estaban en manos de una familia o un consorcio, en la mayor parte de origen extranjeros, que absorbían las mejores tierras. Entre los propietarios estuvieron solamente 5 familias. Los Larcos, que hasta ahora están en Miraflores, Heidemeister, los dueños de Inca Kola, Aspiga, que están en México, Casagrande y Paramonga, que soy. Entonces, yo le pregunto, acá dice que nacen las grandes haciendas y latifundios. ¿Qué son las grandes haciendas? Son grandes extensiones de tierra. Grandes extensiones de tierra que están a cargo solamente de 5 familias, ¿no? Y era la base económica en esa época. Estábamos saliendo recién, ¿no? Entonces, imagínense ustedes. Por eso que antiguamente habían grandes latifundios, grandes haciendas, y usted veía que los apellidos de los nombres de los dueños de estas haciendas o latifundios eran extranjeros. No eran peruanos, no era el campesino a pie que trabajaba la tierra, era extranjeros que venían y compraban y punto, como tenían plata, ellos se hacían dueños de estas casas que eran grandes haciendas o latifundios. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta, alumnos? La única casa que hasta hoy sobrevive es Paramonga. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Algo que preguntar? ¿Está claro? Sí. Ya, yo voy a preguntar. Claro. Ya, yo voy a preguntar. Alumno, ¿existe hasta hoy las grandes haciendas o latifundios? Sí. Sí. Sí existe. Sí. 0 alumnos, 0. Entonces no entendió. No existe. Yo estoy diciendo, solamente existe Paramonga, nada más. Nada más. Grande, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes haciendas o grandes latifundios, Juan Velasco Alvarado les quita a estos ricos y le dice la tierra es de quien la trabaja y la entrega a los campesinos. ¿En qué parte de la zona del Perú eran dueños estos grandes ricos? ¿Qué zona le pertenecía a los ricos? La monda.
Una costera. Alumno, ¿qué zona, qué región le pertenecía a los ricos? La región costera del ¿Dónde se concentraba la riqueza? La costa. ¿Qué Costa. parte de la costa? Al norte. En la Norte y costa sur. norte estaban los ricos. ¿Cuántas familias estaban a cargo? 5. 3. familias. Imagínense, en toda la zona costa norte solamente 5 familias. Y todos extranjeros. ¿Dónde estaba el campesino? Peón, peón. ¿Dónde estaba el campesino? Trabajando las tierras. Es No tierra. como peón, trabajando para los hacendados. para los ricos. Eran esclavos, dice acá. Estaban adheridos a sus tierras. ¿Cuál es la materia prima después que cae el salitre? El caucho, el caucho. Caucho, después del caucho, El azúcar y el algodón. azúcar. Y el Azúcar y el el algodón. algodón, luego el azúcar, ¿no? Algodón El y algodón, azúcar. el más fino del mundo, y el azúcar. Nosotros somos productores. Hoy somos productores de azúcar. No. No. ¿De Chile. dónde Chile importamos no el trae. azúcar? Chile. Chile. Iquique. Ni arroz tampoco. Claro. El arroz tampoco, pues, pero hay en el arroz todavía Pacasmayo. De Uruguay, ¿no? de De Uruguay. 100% décima parte. Sí, Sí. arroz costeño. ¿Qué se refería con grandes terrenos? Yo que cuando voy a la costa, así por ahí, veo grandes terrenos de 100. hectáreas. De cultivo. Sí. Claro, son haciendas de cultivos, pues, son terrenos. Latifundio lo llamaban De ahí antes. viene a Lima, vean, Sport. El latifundio viene alumnos. Escúchame primero, no me interrumpas, por favor. Latifundio o hacienda es igual. Son grandes extensiones de tierra. Antiguamente el dueño de estos latifundios era el rico. Ahora es el pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque Velasco Alvarado les entregó a los campesinos las tierras de quien lo trabaja. Por eso que hasta ahora existen grandes fanegadas, en la sierra especialmente, ¿no? Pero a veces el campesino no puede ni mantener sus tierras. A veces el campesino es el más pobre. Y sin embargo, él es el que produce y abastece Lima. ¿Por qué? Porque no, los bancos pues engañan a veces a los campesinos. En esa época engañaron a muchos campesinos cuando Velasco Alvarado les da, ¿no? Porque los bancos agrarios prestaron al campesino, el campesino como no sabe leer ni escribir, firmaron nada más. Y fueron estafados prácticamente. El avance tecnológico fue importante y el poder económico también de estos sectores derivó en gran influencia política, desde que los intereses del Estado coinciden con la expansión agrícola. ¿Por qué dice gran influencia política? Porque casi la mayoría de estos extranjeros fueron presidentes del Perú, ¿no? Entonces, por eso dice intereses extranjeros y de expansión agrícola. Entonces, si no fuera por Velasco Alvarado alumnos, creo que no se hubiese producido lo que es hoy día la entrega de tierras, ¿no? Esa era la base económica del Perú. ¿En qué se basaba? Habíamos que recuperarnos económicamente. Nos recuperamos lentamente. No había dinero, había muchos mendigos en el Perú. Ahora, la base económica. Periodo denominado políticamente por los más importantes jefes militares que participaron en la guerra, ¿no?, con Chile. Desprestigio. ¿Quiénes se habían desprestigiado y quiénes se habían ido durante la guerra con Chile? Partido civil, el partido de los ricos, la clase dominante. O sea, la clase dominante era la clase de los ricos, los aristócratas. Nuevos partidos políticos. Aparece el partido de Pierola, el partido demócrata, aparece el partido de Cáceres, el constitucional, de Mariano Quimper, el liberal, la Unión Nacional de Manuel González Prado. Nuevos partidos políticos. Y también aparece, pues, el partido aprista, Acción Popular. Luchas internas. La lucha interna por el poder. Ustedes saben que cuando los militares gobiernan, se va a dar una lucha interna entre ellos, entre Iglesia y Cáceres. Culmina con la guerra civil de 1895 entre Cáceres y Iglesias. Porque recuerden que Iglesias y Cáceres llegan a ser presidente de Perú y se da una guerra de ellos porque ya la rencilla venía desde el Tratado de Ancón, ¿no? Porque sabemos que Iglesias firma pues el Tratado de Ancón y también se da una guerra civil entre Cáceres y Pierola, porque Pierola es civil. ¿En qué año fue el Tratado de Ancón? ¿Cómo dices? ¿En qué año fue el Tratado de Ancón? Alumno, eso fue en la clase pasada, pero te lo voy a recordar. Se ve que no has estudiado. El 20 de octubre de 1883.
20 de octubre de 1883. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo pregunto, ¿el Partido Civil quiénes lo conforman? Las personas Millonarios. pobres. O sea, Los los civiles. aristócratas. Los ricos del Perú, los aristócratas. Muy bien, alumna. ¿Esa no es la clase dominante? Por eso, pues, alumno. Porque el Partido En la Civil. Es lo clase mismo. dominante. El Partido Civil es lo mismo. Claro, no, el Partido Civil es el nombre del partido político de la clase dominante. No es lo mismo. Es como decir el APRA y el pueblo. Ujú. Entonces, ¿por qué estaban desprestigiados? Se fueron, porque Ellos se fueron durante la guerra. la No guerra con Chile. apoyaron. Si tenía No tanto apoyaron. dinero, ¿por qué no apoyaron? Porque el Perú estaba pobre. Claro. No, el Perú estaba pobre, es cierto, pero ellos tenían el dinero para poder apoyar esta guerra. Siguiente. Ya, acá están los gobiernos militares. Escuchen bien. ¿Quiénes representan el segundo militarismo? Solamente 3 gobiernos. Miguel Iglesias, militar, primer gobierno, 1884 a 1885. Primer gobierno de Cáceres, 1885 a 1890. Firma el contrato Grace, un contrato que firma Cáceres con la casa no inglesa. Un contrato bastante dañino. Tercer militar, 1890 a 1894, Remigio Morales Bermúdez, porque hay un Francisco y hay un Remigio. Este de acá es Remigio. Se olvida el plebiscito de Tacna y Arica, con Chile. Es plebiscito. Pues. Plebiscito es tolerancia. La clase pasada lo vimos con la guerra con Ancón. Recuerden que el plebiscito es la tolerancia de los 10 años que se espera para poder recuperar Tacna y Arica. ¿Ya? Eso lo vimos en el Tratado de Ancón. Plebiscito de los 10 años. Tolerancia. Segundo gobierno de Cáceres. Y se da la guerra civil entre Cáceres y Piero. ¿Cuántos militares gobernaron? 3, profesora, 3. ¿Quiénes fueron? Miguel Iglesias, Miguel Cáceres y Morales Bermúdez. Correcto. ¿Cuántas veces gobierna Cáceres? 2 veces. 2 veces. 2 veces. 2 veces. Muy bien. Messi, el Se de da una Barcelona. guerra en su segundo gobierno. El gobierno de Miguel Iglesias. Gobierno de Miguel Iglesias. 1884 a 1885. Antecedente, recuerde que es antes de la guerra. Antes de la guerra. La sección, o sea, cuando asciende el general Miguel Iglesias como presidente regenerador, después del grito de Montán, apoyado por las bayonetas chilenas, el tratado que se cerraba el territorio nacional, encontró oposición de los civilistas y el Partido Demócrata de Piérola. Aún así, Iglesias se mantuvo en el poder hasta su derrocamiento hecho por Cáceres. Les explico. Miguel Iglesias es llamado presidente regenerador por los chilenos, porque va a regenerar el Perú, va a ser el presidente que firmó el Tratado de Ancón y dio fin a la guerra con Chile. Y es famoso Miguel Iglesias porque en Cajamarca se da el grito de Montán. Recuerde que primero se iba a firmar el Tratado de Paz en Ancón, pero Cáceres no lo permite. Le dice a Iglesias, ¿por qué tienes que demitir? ¿Por qué tienes que claudicar? ¿Por qué te rindes si yo estoy ganando en minutos la guerra en la Breña? Por eso los chilenos lo apoyaron. Entonces él tuvo que huir de Cajamarca en el grito Montán y tuvo que firmarlo en el balneario de Ancón en Lima, porque Cáceres lo iba a matar. Entonces dice, él es el que se cernaba el territorio, o sea, cortó el territorio. Recuerde que por el sur llegaba hasta lo que es hoy día Chile, Arica, ¿no? Pero él al firmar el Tratado de Ancón prácticamente nos recortó hasta Tacna. Entonces, ¿quiénes lo odiaron a Iglesias? Lo odiaron los civiles, los ricos y el Partido Demócrata de Piérola, ¿no?
Entonces, a pesar de eso, Iglesias se mantuvo en el poder y va a ser derrotado por su enemigo número 1, después que eran tan amigos, por Cáceres, ¿no? Ahora, entre sus obras están, como es el gobierno de la reconstrucción nacional, entonces se va a reconstruir la Biblioteca Nacional y lo va a encomendar Iglesias al bibliotecario mendigo, ¿no? Ricardo Palma, que va a ir de país en país a recolectar libros para poder rellenar nuestra Biblioteca Nacional, que se mantuvo en la guerra con Chile como cuartel de los chilenos. Fue quemada, fue destruida por los chilenos. Y muchos libros fueron llevados a Chile, ¿no? Entonces, Ricardo Mendigo, o también lo llaman el ratón mendigo, don Ricardo Palma, tiene el encargo de la reconstrucción de la cultura del Perú. Ahora, se produce también la instalación de los tribunales de justicia. ¿Por qué? Recuerden que el Tribunal de Justicia va a juzgar a todos aquellos desertores de la guerra con Chile. Se reabre la caja de ahorro porque había que captar dinero para el Estado, porque recuerden que el Estado no tenía ni dinero, no tenía nada, porque aquí no se podía pagar a nadie. Si acá hay una rebelión de Atusparia, de Ayacucho, porque el Estado quería vivir de sus impuestos y ellos se rebelan porque ellos trabajaban y no se les pagaba nada. Ahora, también reabrió la Universidad Mayor de San Marcos y se la encargó a Pedro Alabarte. Por eso que una de las grandes unidades escolares hecha por Odría tiene ese nombre, ¿no? Reabrió también la universidad. Recuerden que los sanmarquinos se fueron marchando hacia Arica, ¿no? Para defenderlo, ¿no? Y entonces Pedro Alabarte fue encargado de la reconstrucción de este colegio, porque todo es reconstrucción en esta época. No hay plata, la gente estaba muerta, era una tristeza, una desolación Lima, era mucha pobreza, no había dinero. Ahora, gobierno de Miguel Iglesias, hechos, seguimos. Se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión el 5 de octubre de 1885. Está conocido como el mártir de la medicina peruana, aunque algunos textos les diré a ustedes, porque yo lo he leído, los alumnos me lo han enseñado y yo he tenido que corregirles, que dice, ¿no? Héroe, padre de la medicina peruana. No puede ser padre, pues, alumno. Él es un estudiante. Daniel Alcides Carrión es un estudiante de medicina de la Facultad de San Fernando. Él no es doctor, él es un estudiante de medicina. Y como él era de la sierra de Cerro de Pasco, era muy desprestigiado en esa época, ¿no? Cuando alguien entraba de provincia era muy segregado, ¿sí? Entonces es el mártir de la medicina peruana. No es el padre, ojo, porque él se va a inocular, se inocula y escribe los síntomas en su diario y lo entrega al médico Luis Barton. Luis Barton es el que va a dar a conocer la medicina o la vacuna de Carrión o la vacuna de la verruga, ¿no? Luis Barton era el médico, por si acaso, porque yo lo he leído, dice padre de la medicina, no puede ser padre un estudiante, el médico tiene que ser. Y en este caso el padre de la medicina es ¿quién? Hipólito Unanue, que era un partero. Ya. ¿Qué, profe? Claro, ¿Qué es ¿no? mártir? ¿Qué es mártir? Mártir es cuando tú te sacrificas por un hecho, pues, no siendo un médico, ¿no? Ya. Por ejemplo, él se sacrificó, ¿por qué? Porque en ese entonces la verruga peruana mataba. Entonces, él como buen estudiante de medicina que era, muy destacado, ¿sí? Entonces, él se va a martirizar inoculándose el virus de la verruga peruana. Y él va a escribir día a día los síntomas que él escribía, que él sentía, lo escribía para que los médicos sacaran la vacuna. Y efectivamente, Luis Barton hace la vacuna en base a estos síntomas. Recuerde que es la verruga peruana, la fiebre de Carrión, ¿no? Que Luis en esa Barton, época entonces sería. mataba. ¿Cómo? Luis Barton sería el padre entonces, profe.
No, estoy hablando bien claro. Hipólito Unanue es el padre de la medicina. Ay, Luis Barton es el que da a conocer la vacuna de la fiebre de Carrillo. mis entonces cuando nos preguntan en el examen, esa pregunta es Hipólito, no Daniel. El padre de la medicina peruana. Claro, padre de la medicina peruana es Hipólito Unanue, y eso yo lo he hablado en la época virreinal y en la época de San Martín. Ahí dice Como quién yo es siempre he Hipólito escuchado Unanue. eso. Siempre he Y escuchado que léelo, en los libros está también. Sino que a veces la gente no entiende eso, ¿no? Lo confunde, pero hay que saber sacar la diferencia. ¿Ya, chiquitos? Ahora, la sublevación de Pedro Astusparia, Pedro Ucho Astusparia en Gualá se revela porque está en la sierra. Recuerde que no hay dinero. Entonces se revela por los trabajos de la República. No se les pagaba, Iglesia no les pagaba y ellos se rebelan en Huaraz. En Ancash, por si acaso. Se da la guerra civil entre dos amigos, se vuelven enemigos por el Tratado de Ancón. Cáceres, el brujo de la Breña. Iglesia, el héroe del Morro Solar. Cáceres en Junín deja encerrado en la pampa de Junín al ejército de Iglesias en Guaripampa. La batalla también se llamó Guaripampa o Guaripampiada. Cáceres llega a Lima provocando la renuncia de Iglesias. Asumió el mando el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Arenas. Y recuerden que el jefe de ministros tiene que convocar elecciones para elegir, el pueblo tiene que elegir a su presidente. Es casi similar a lo que está pasando ahora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo que preguntar, chicos? ¿Quién va a reemplazar a Iglesias? ¿Quién reemplaza a Iglesias? ¿Están durmiendo, creo, en su cama? Cáceres. Cáceres. ¿Cómo que Cáceres? No, el presidente del gobierno. ¿Quién es, pues? El Antonio Arena. Antonio Arena. Antonio Arena. No voy a decir que yo diga, enciendan su cámara y están durmiendo en su cama. No, porque ya me ha pasado ya. No adivine. Tiene que estar despierto. Hace frío, profe. Ya ves, yo no me equivoqué. Hace frío, no, porque no corres, tienes que correr. Pues como yo salgo a correr. Ah, Ay. Habla bien. Está con la figura. Ah. claro, pues para mantenerme sana. Ya. A ver, Para tener chicos, tu forma, escuchen. Escuchen. La rebelión de Astusparia, ¿por qué se da? A ver, ¿por qué se da la sublevación a Astusparia? No hay dinero. Porque no pagaban bien. ¿Había plata en el gobierno? No había, estaba pobre, no pagaba. No había, no es que no pagaban bien, no se les pagaba más bien. No se les pagaba. Recuerde que es reconstrucción económica. ¿Por qué se da la guerra civil entre Cáceres y Iglesias? Porque no se les pagaba. Porque Iglesia estaba firmando los El Tratado de Ancón. Había firmado y había mutilado. ¿Qué cosa es mutilar? Matar. ¿Cómo? Recuerden que había cercenado, mutilado nuestro territorio. No había matado al Perú, había mutilado, había regalado, había dado a Tony Arica por un Micrófono. ¿Ya? A ver, por ahí está malo su micrófono. Listo. Ya está Cáceres, Antonio Arena convoca elecciones y sale elegido a Andrés Avelino Cáceres. Antes de la guerra, antecedentes de la guerra. Cáceres ingresó por elecciones. Llevó como vicepresidente a Remigio Morales Bermúdez. A Remigio Morales Bermúdez y a don Aurelio de Negri. Gana Cáceres. En el aspecto económico, Cáceres, ¿qué hace? Sabía que había que sacar al Perú de ese hoyo que estaban metidos económicamente. No había dinero, había mucha pobreza, mendigos. La gente no tenía dónde trabajar, era bastante caótico el sistema. Estableció el impuesto al papel sellado, tabaco y alcohol.
Conversión del billete fiscal durante la guerra. Se emitió billetes sin respaldo, eran billetes de papel, no había respaldo. Esto afectó la economía, por lo que Cáceres le quitó su condición de moneda legal, convirtiendo los 15 soles por un sol, imagínense. 15 soles valía un sol. El título de deuda externa, teníamos una deuda externa, ya la deuda en el Perú nacía ya. En 1889 se constituye en Londres la compañía de Lot Pacifico Petroleum Company. Aquí con esa compañía en Londres, en Inglaterra, se va a explotar el petróleo por primera vez. Se firma el contrato Grace. Objetivo de este contrato Grace con Inglaterra es un contrato para cancelar nuestra deuda externa contraída en 1869 a 1870-72. Firmantes del contrato Grace: Miguel Grace, representante del Comité de Tenedores de Bonos del Estado peruano. Este contrato firmado con Inglaterra fue un tratado muy difícil para Perú, muy dañino. Es que Cáceres como militar era bueno, era bueno efectivo militar, pero como político y para sanear nuestra economía metió las 4 patas de burro, ¿no? Entonces, con él se va a dar la venta del petróleo. Merino Junior. ¿Cómo me dice? ¿Qué dice alumno? No le entendí. Alumno. Bueno, entonces alumnos, ya saben ustedes, ¿qué es el contrato Grace? Es la firma entre Perú y Inglaterra. ¿Y qué cosa va a sanear este contrato? La deuda externa que el Perú tuvo en 1869 a 1870, 1872. Es la deuda externa contraída después de la guerra con España, o sea, con el combate 2 de mayo. Y también recuerden que Balta hace préstamos a Inglaterra, vende el guano y bueno, hace préstamo con Francia y bueno, quedamos endeudados, ¿no? Entonces él hizo puentes, hospitales, todo, pero quedamos endeudados. Acá lo explica mejor. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres, contrato Grace, 25 de octubre de 1889. Firmado entre el gobierno peruano y Miguel Grace. Para negociar nuestra deuda externa, miren cuánto debíamos, 51 millones de libras esterlinas. ¿Cuánto No viene? no debíamos soles ni dólares. La libra esterlina pesa más en el mercado. Más que el euro, profe. Es más alto que el dólar y más alto que el euro. ¿Cuánto valdría acá? ¿Cuánto valdría actualmente? Más que el euro, alumno. Si el euro está a 4 soles el euro, imagínese usted cuánto estará la libra esterlina. ¿Qué recibe el Perú? El Perú, a través de este contrato, sanearía o cancelaría la deuda externa. ¿Cuánto era la deuda externa? 51 millones de libras esterlinas. ¿Qué le tienen que entregar Perú a Inglaterra? Entrega de nuestros ferrocarriles, los ferrocarriles que tenían los va a entregar por 66 años. Entrega de 3 toneladas de guano. Millones. El poco guano que tenían lo entregamos. Entrega de 2 millones de hectáreas en la selva. Hectáreas, o sea, tierra de la selva era entregada a Inglaterra. Libre navegación y propiedad de vapores en el lago Titicaca. O sea, venía a Inglaterra, podía navegar, poner sus barcos en el lago Titicaca. No pasaba nada. Pago de 33 anualidad de 80,000 libras esterlinas. ¿No? Pago, o sea, el Perú tenía que pagarle a Inglaterra mensualmente 80,000 libras esterlinas. Ya. Entonces, miren ustedes, alumnos, ¿no? Ah, su madre. Ya, ahí está.
se formó la peruana o Peruvian Corporation, o una sociedad de vapores. ¿Cuánto perdimos? ¿Más perdimos o ganamos? Yo creo que más perdimos. Perdimos. Hemos perdido Claro, mucho. pagamos la deuda externa, sí, pero este tratado, alumnos, yo en vez de ponerle verde le pondría rojo. ¿Por qué? Porque es un tratado que causó mucho daño al Perú. Ustedes pónganle letras rojas, ¿no? Fue uno de los tratados más lesivos que tuvo el Perú. Salimos de la deuda, sí. Pero ¿qué pasó con nuestra riqueza? Perdimos nosotros. Más. Hasta ahora tenemos deuda externa, ¿no, profe? Claro, deuda externa. Recuerda que la clase pasada hablamos de la deuda externa. Se debe 51.000 millones también acercadamente de dólares. Ahora no es libras esterlinas. Actualmente Inglaterra, que dice, tiene los 2 millones de hectáreas en la selva. No, ya no. Lo pudimos recuperar. Oye. Pero también perdimos territorio. Pues en la selva hemos perdido, bueno, vamos a ir viendo presidentes seguramente, ¿no? Y vamos a ver cómo perdimos territorios en la selva, ¿no? Acá lo perdimos por una deuda, ¿no? Que es algo que el Perú tenía, pero en la demás presidentes lo perdimos porque les dio la gana de firmar tratados. No, ni siquiera una guerra, ¿no? Es una vergüenza nuestro presidente. Voy a ser presidente, ¿ya? Ya, cuando lo seas me avisas para votar por ti. Bueno, gobierno de Andrés Avelino Cáceres, cláusulas, obligaciones de los acreedores. ¿Quién es el acreedor? Inglaterra. ¿Qué tenían que hacer en Inglaterra? Pagar la deuda externa. Construcción de la línea férrea Chiclán a La Oroya, ferrocarril central. O sea, ellos tenían que construir eso. Santa Rosa, Maranga y de Maranga a Sicuani, ¿no? O sea, La Oroya, toda la Sierra Central hasta Sicuana, Ancash. Los tenedores de Bone constituyen en Londres una compañía para administración de los ferrocarriles Peruvian Corporation. O sea, encima que ellos lo construyen, van a administrarlo, ¿eh? O sea, todas las ganancias pasaban a su país. Pero, alumnos, perdimos realmente. Ya, 1886 a 1890. Cláusulas de este contrato, obligaciones del Perú. La entrega a los ferrocarriles por 66 años, que ya hemos visto. La libre navegación por el lago Titicaca de los ingleses. Entrega del poco guano que tenía unos 3 millones de toneladas. Nace el Banco Italiano, que más tarde es el BCP, en caso que les pregunte. Recuerden que el BCP es el banco más poderoso que tiene el Perú. Recuerden que este banco es uno de los bancos más líderes del Perú. Y dueño del BCP, Dionisio Romero. Dígame. ¿Es italiano ese banco? Sí, ahí lo tiene. Nace italiano. Una pregunta, hoy día no es italiano. ¿Qué intereses tenía Inglaterra en el lago? ¿Cómo? ¿Qué intereses tenía Inglaterra en el lago Titicaca? Alumno, ellos venían a invertir al lago Titicaca. Recuerden que el lago Titicaca es el lago más navegable del mundo y produce. ¿Qué produce? Trucha y todo eso, ¿no? Hay riqueza y hay comercio entre la zona del sur andino, o sea, todo Bolivia, toda esa zona, ¿no? Iba a conectar comercialmente. ¿Algo más? ¿Algo más, alumnos? ¿La foto que está ahí es el antiguo banco BCP? Sí, el BCP, el primero, el banco italiano. ¿Alguna pregunta más? Ya, chao, buen día. Andrés Avelino Cáceres, continuamos con sus obras ahora en el aspecto social. Se establecen las juntas departamentales. Se abrió la escuela militar. Ya, se abrió la escuela militar y la escuela naval. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él se da cuenta cuando él pelea en la sierra y pelea en Tarapacá, pelea en Lima, él se da cuenta que la gente no estaba preparada, ¿no? Y que era necesario
aperturar escuelas militares y navales. Recuerde que él estuvo casi en todas las campañas. Entonces la gente sin preparación, como los campesinos, la gente de la sierra ayudaba como podía. Entonces se da cuenta que era necesario aperturar las escuelas militares y navales. Se creó la Sociedad Geográfica con la finalidad de dar impulso al conocimiento de nuestra geografía. Claro, también él, recuerden ustedes que él se lo lleva estratégicamente a los enemigos chilenos a la sierra. ¿Por qué? Y en la sierra se da cuenta que ellos vencen, ¿no? En cambio los limeños ni conocían su sierra. Por eso él da impulso a la Sociedad Geográfica para dar a conocer la geografía del Perú y que era fácil atacar por la sierra. Se adquirió la primera cañonera de Lima, el primer barco de la posguerra. Recuerden que Perú no tenía nada de cañonera, lo había perdido todo en la guerra con Chile. Por eso la primera cañonera de Lima es el primer barco de la posguerra. Siguiente, aparece el primer teléfono. Tuvo la oposición de Manuel González Prada. Recuerden que Manuel González Prada es un anarquista, literato, que se venga de la guerra con Chile a través de Politeama, Horas de Lucha, obras de González Prada. Anarquista. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá en el aspecto social? ¿Qué es politeama y anarquista? Alumno, el Politeama es una obra, el político te ama, Perú. Y así se venga a través de su literatura. ¿Nunca ha leído la obra de Manuel González Prada en el colegio? Léalo, lo recomiendo. Horas de lucha también, horas de lucha. Él se venga a través de su literatura de Chile. No es necesario armas. No es necesario enfrentamiento. Él decía que para poderse vengarse lo puede hacer a través de su literatura. Eso es una guerra pacífica. ¿Y qué es ser anarquista? El anarquismo es una corriente ideológica, como decía la corriente del APRA, el fujimorismo de la izquierda. Esta es una nueva corriente ideológica donde se pide la igualdad social, que no hayan ricos ni pobres, sino que todos seamos iguales dentro de nuestra sociedad. Pero eso nunca lo va a cumplir el Perú, pues, porque hay gente empresaria que es rica, que nace de la cuna pobre y se hace rico a través de su trabajo. Y hay otros pobres que siguen siendo pobres porque duermen hasta las 10 de la mañana y nunca hacen patria, ¿no? Hay chicos que trabajan en el mercado, se levantan temprano, en la madrugada hacen sus compras, se van a vender al mercado y luego están en pie a las 8 de la mañana estudiando. Son chicos que tienen bien claro su porvenir. Eso es lo que pedía Manuel González Prada, una justicia social. Pero no todos somos iguales, pueblo. A veces algunos somos conformistas. Ya, mi papá albañil, yo voy a ser albañil. Mi papá es carnicero, yo voy a heredar su carnicería. Mi papá es vende papa, yo también voy a heredar su mercado. No, el papá puede ser todo lo que quiera, pero el papá se sacrifica para que su hijo sea mejor y yo tengo que aspirar a esa mejoría. Entonces, yo voy a salir a pobreza. Por ejemplo, los dueños de Leche Gloria, ellos eran cajamarquinos, eran muy pobres, empezaron con una vaca. Y miren, hoy son millonarios. Pero eso se lo debe ¿a qué? A su trabajo. Y Manuel González Prada en esa época no entendía eso. Son muy opulentos. Claro, alumnos, hay que ser hay que aspirar a lo bueno. Acá está. Obras culturales, o sea, ¿cuánto sabe el hombre culturalmente dentro del gobierno de Andrés Avelino Casio? Manuel González Prada, literato, como les digo, escritor peruano, nace en Lima. En sus escritos critica las concepciones estéticas y económicas de su tiempo, ¿ves? Critica, ¿no? ¿Por qué el rico? ¿Por qué el pobre? Emancipado de todo academismo, creó una nueva forma literaria y moderna, corriente ideológica. Escribió en verso, minúsculas, libertarias, exóticas y grafitos. Escribió en prosa, Horas de Lucha y El Politeama. Son sus obras de él. Léalo, es muy interesante leerlo.
Y también autores que coinciden con esta época importante. Es por primera vez que una mujer aparece con Clorinda Matos de Túnez. Era una madre de familia cusqueña, pero ella tuvo que salir de su hogar porque había carencia. Bueno, y comienza pues su labor como escritora y como maestra. Clorinda Matos de Túnez, 1854 a 1909. Novelista peruana, autora de Ave sin Nido, novela donde nos habla sobre la brutal esclavización de los indios. Índole, otra obra, Herencia y tradiciones cusqueñas. Ella es provinciana. Bueno, mujer provinciana es de lucha, de guerra, pues. Entonces ella no se quedó a cocinar en su casa, porque antiguamente las mujeres eran de la casa, de la cocina, los hijos. Ella no, salió de su hogar para poder dedicarse un poco a la enseñanza y a la literatura. Fue bien criticada en su época, pero lo hizo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que preguntar, chicos? ¿O yo hago preguntas? Claro. ¿Quién es el revanchista de la guerra con Chile? Manuel Gonzalo, pues. ¿Cómo, profe? ¿Quién es el revanchista de la guerra con Chile? Cáceres. Revanchista. Cáceres fue una estratega militar. ¿Quién se venga de Chile a través de su literatura? Manuel González Prada. Claro, Manuel. ¿Qué cosa es el anarquismo? Anarquismo. Ama. Contra la igualdad. Anarquismo, no digo amarquismo. Anarquismo. Es una corriente ideológica que busca la igualdad social. ¿Quién es el vengador de la guerra con Chile? Manuel González Prada. Manuel González Prada. ¿De qué departamento es Clorinda Matos de Túnez? Cusco. Obra cumbre de María Matos de Túnez. Ave No se olviden, eso debe estar ya en literatura, ¿no? Ya, gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Recuerde que Remigio Morales Bermúdez tiene un nieto, ¿no? Que gobernó después de Velasco Alvarado. Él es Remigio y su nieto, que, bueno, está vivo hasta hoy. Francisco. Es Francisco Morales Bermúdez. Recuerde que su nieto, ¿no? Está siendo juzgado, está vivo, creo, si no me equivoco, tiene 90 años, algo de 90, 95, está vivo, es un general de ejército. Bueno, y él se ha juzgado porque permitió los espionajes en la época de su gobierno, ¿no? Espionaje chileno. Entonces, bueno, y va a permitir, ¿no? Va a permitir que los chilenos vinieran en esa época a espiar todo lo que pasaba en nuestra patria. Él siendo militar lo permite. Pero, como dice, no todo se llega a saber. Bueno, ahora que está anciano, se le está juzgando en Italia, ¿no? Entonces, bueno, él es un militar de renombre, porque su abuelo ha sido militar, acá lo vemos, participó en la guerra con Chile. Entonces, va a ser bastante importante el apellido Bermúdez. Entonces, como ustedes están viendo, Remigio Morales Bermúdez es el que va a pelear en la guerra con Chile, ¿no? Y bueno, es importante este personaje. Bueno, dice acá, va a ser convocado a elecciones, siendo los candidatos el coronel Morales Bermúdez, es miembro del Partido Constitucional, el partido de Cáceres, ¿no? Y Francisco Rosa, Partido Civil. Se van a enfrentar los dos. Al realizarse los comicios, resultó como triunfante Remigio Morales Bermúdez. El presidente llegó como primer vicepresidente a Pedro Alejandrino del Solar,
y Justiniano Borgoña como segundo vicepresidente. Recuerde que los presidentes cuando gobiernan no pueden gobernar solos, ¿no? Tienen que llevar a alguien a su lado para que en caso de que él viaje o haya vacancia o muerte, ellos lo van a reemplazar y quien lo reemplazaría sería el primer caso, el primer vicepresidente. Claro. Entonces, no se olviden, partido de los militares, partido constitucional, ¿ya? ¿Con quién se va a enfrentar? ¿Con quién se enfrenta? Con Francisco La Rosa del Partido Civil. Acá sí se presentan los civiles. Acá sí se presentan los civiles. Ya ellos creen que se ha olvidado la traición de ellos. ¿Ya? Ahí está. Tiene 2 viceministros. Pedro Alejandrino del Solar, Justiniano Borgoña. En el aspecto internacional se firmó el tratado, ¿no? García Herrera con el Ecuador. Pero este tratado fue rechazado por el Congreso. Recuerde usted que el Ecuador es el país que más problemas le ha hecho al Perú. O sea, si a usted le preguntan cuál es el país con el cual se ha firmado más tratado, es con el Ecuador. Recuerde que son preguntas de cultura general, de historia. A veces hasta el médico te hace preguntas, ¿no? Y ahí está el alumno para responder. Ahora, también se cumple con el presidente Remigio Morales Bermúdez, se cumplen los 10 años del Tratado de Ancón, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerde que el Tratado de Ancón fue firmado el 20 de octubre de 1883 y con ese gobierno de 1890 se cumplirían los 10 años del Tratado de Ancón. Entonces, él tenía que recuperarlo, pero no lo recupera. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero en el Perú. Había una crisis de reconstrucción económica. Todavía no hay dinero y los tacneños y ariqueños se pasan 10 años más hasta llegar hasta los 29 años. Ahora, obras de su gobierno, del gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Se dio la ley del habeas corpus para proteger la libertad individual. Eso lo ven ustedes en Constitución, lo ven en Cívica, ¿no? El habeas corpus, cuerpo presente, libertad individual. Se tiene que respetar la libertad de las personas. Se promulgó la ley de municipalidades recién. Se amplió el ferrocarril central desde la localidad de Chiclán hasta La Oroya. Ahí está. Morales Bermúdez muere el 1 de abril de 1894. Esto desató una crisis política por distanciamiento del primer vicepresidente de la República, ¿no? Alejandrino del Solar, y tuvo que asumir Justiniano Borgoña, ¿no? Porque él tendría que convocar a elecciones, porque Alejandrino del Solar estaba distanciado del gobierno, no quería saber nada del gobierno, ¿no? Porque recuerden que cuando gobiernan los militares hay crisis política, ¿no? No hay una estabilidad, pues entre ellos se dan golpe de Estado, ¿no? Entonces, tampoco no hay experiencia política, pues. No hay experiencia política. ¿Qué significa la ley del habeas corpus? Libertad individual. Proteger tu identidad. Libertad de la persona, ¿no? Cuerpo presente. Eso está en la Constitución. Ya, ¿qué significa, alumno, plebiscito? A ver, ¿qué es plebiscito el alumno? Román Osorio. A ver, ¿qué es el plebiscito? Un acuerdo de paz, algo así. ¿Cómo ¿Un algo acuerdo? así? ¿Un acuerdo entre quiénes? Entre dos. Está volando. Sí, lo veo volando. Está con sueño. Recuerden que es un acuerdo, es un tratado, es una tolerancia entre ambos países que se habían capturado Tacna y Arica. Chile tenía en su poder. Estaba encarcelado Tacna y Arica. Entonces es una tolerancia, es una espera, porque acá dice se cumple el plebiscito de Tacna y Arica de los 10 años de Tratado de Ancón.
¿Ya? Si en caso que te pregunte, porque a veces en los exámenes viene siempre los atados. Ya. Ahora, ¿quién lo reemplaza a Morales Bermúdez cuando éste muere? ¿Quién lo reemplaza? Cáceres. Justiniano, Justiniano Borgoña, alumno, lea ahí. ¿Y por qué no lo reemplaza Alejandrino de Solar? Porque Que era el primero. se distanció del Partido Constitucional. Claro, se distanció. No quería saber nada con los militares. Acá tenemos el segundo gobierno de Cáceres. En el segundo gobierno de Cáceres, alumnos, se da una guerra civil de 1894, casi a finales ya del gobierno ¿no? Porque Cáceres lo va a reemplazar a Bermúdez. Fue causado por la ambición reelección de Cáceres. Cáceres gobierna por segunda vez por su ambición. Cáceres se enfrenta a Piérola. ¿De qué partido es Piérola? Constitucional. ¿Y de qué partido es Piérola? El Partido Demócrata. Pero la lucha entre ambos partidos se le va a llamar Coalición Nacional. O sea, Piérola destituyó a Cáceres y dejó a cargo a Manuel Candamo, quien convocó a elecciones. ¿Quién va a apoyar a Piérola? El Partido Civil, Partido Demócrata, Unión Civil. Pregunto, ¿por qué se enfrenta Cáceres e Iglesias? Cáceres y Piérola. ¿Por qué se enfrenta? Por la ambición reeleccionista de Cáceres. Claro, porque Cáceres quería por segunda vez gobernar y el pueblo no estaba de acuerdo, ¿ah? El pueblo no estaba de acuerdo. Apoya a Piérola para que le dé golpe de Estado. ¿Y qué es la Coalición Nacional? La destitución de Cáceres. La unión del Partido Civil con... El Partido Civil. Ajá. Y el Ya, otro. miren. Si yo les pregunto, si yo les pregunto quiénes conforman la Coalición Nacional, usted me dirá el Partido Civil, el Partido Demócrata y la Unión Cívica. Es la conformación de esta coalición. Pero yo les pregunto, ¿qué es la Coalición Nacional? Le doy la respuesta. Es el enfrentamiento, por eso dice versus. Es el enfrentamiento entre Cáceres y Piérola. Es la guerra entre Piérola y Cáceres, la Coalición Nacional. ¿No? Y con esta coalición se derrota a Cáceres. Sale elegido Cáceres, ¿por qué? Sale del gobierno Cáceres, ¿por qué? Porque Piérola lo derrota en la Coalición Nacional. Y luego Manuel Candamo convoca elecciones y sale elegido como presidente del Perú Nicolás de Piérola Villena. Y lo votan a Cáceres. Mejor Cáceres se hubiese quedado tranquilo porque todo el mundo lo reconocía como el héroe de la Breña. Ahora Cáceres está desprestigiado. ¿Cuál es el partido de Cáceres? Constitucional. El constitucional. Claro. ¿Cuál es el partido de Piérola? Democrático. Claro. ¿Y quiénes conforman la Coalición Nacional? El Partido Civil, el Partido Demócrata y la Unión Civil. Claro. ¿Y qué es la Coalición Nacional? La guerra. El enfrentamiento de Cáceres y Piérola. Correcto. Muy bien. ¿Quién gana esta guerra? Piérola. Piérola. ¿Quién convoca elecciones? Manuel Candamo. Manuel Candamo. Recuerde que ahorita le voy a decir quién es Manuel Candamo. Manuel Candamo pertenece al Partido Civil. Es el presidente más rico que tuvo el Perú. Tuvo demasiada riqueza. Es el presidente más rico. Los ricos lo apoyan. Los pobres. Ahí está la revolución. Segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Piérola se sublevó siendo nombrado en Chincha, delegado nacional. Se enfrenta a Cáceres el 17 al 19, o sea, dura, ¿no? De marzo de 1895 en la capital de Lima. Estrategia de Montoneros, los montoneros, su estrategia. Fin del conflicto, será intervención del nuncio apostólico.
o sea, del Papa, del obispo de la Iglesia de Lima, quien convence a Cáceres a dimitir. Dimitir es renunciar, en favor de una junta de gobierno dirigida por Manuel Candamo. Renuncia. Entonces, él renuncia ante esta junta de gobierno. Y Manuel Candamo convoca elecciones y la gana Piérola. El fin del segundo militarismo. Ya, ahí está. La revolución pirolista, así como se levantaron, miren toda la huelga que había, la guerra civil entre Cáceres y Piérola, la coalición nacional, enfrentamientos, la toma de Lima y del cacerismo. Se tomó Lima y el presidente. El caudillo civil gana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está todo claro. Gobierno de Nicolás de Piérola el Califa. Política económica. Bueno, les voy a hablar un poco de Piérola. Recuerden que Piérola era un gran economista. Lo había dado muestra de ser un gran economista en el gobierno de Balta. Él fue ministro de Economía de Balta. Mostró una gran habilidad, hizo un buen comercio, comercializó el guano. Entonces el califa, como lo llamaban, dio muestra de ser un gran administrador. Pero en la guerra con Chile fue un traidor porque quiso pactar con los chilenos y vender al Perú. Los chilenos no lo reconocieron como presidente. Entonces por eso que ¿no? Se hace de mala fama Piérola. Algunos historiadores lo odian, pero hay que hablar también la verdad, ¿no? Porque puede tener cosas malas como cosas buenas. No todo es malo una persona. Entonces, Piérola, cuando él asume el gobierno, dice, el Perú no ha caído aún, sus palabras célebres. Yo lo puedo levantar, decía, y de verdad que lo levanta. Por eso que algunos textos, algunos libros, le colocan en la parte superior, el verdadero reconstructor nacional es Nicolás de Piérola, verdadero reconstructor nacional. ¿Ya, alumnos? Entonces, miren ustedes hasta dónde llegó Piérola. El Perú no ha caído aún, decían. O sea, él tenía la esperanza de levantar al Perú. Yo lo puedo levantar. ¿Y por qué ninguno de ustedes me ha preguntado, profesora, si el Partido Civil es el partido de los ricos y Piérola luchó contra los ricos, ¿por qué ahora los ricos lo apoyan? Ninguno de ustedes me ha preguntado eso. ¿Por qué lo van a apoyar los ricos a Piérola, los del Partido Civil? Porque van a hacer un pacto con Piérola. Piérola, le dicen los civilistas, nosotros te apoyamos en la presidencia, vas a gobernar tus 4 años, bien tranquilo, y nosotros vamos a hacer inversiones, vamos a tener a cargo el azúcar, el arroz, el algodón, el caucho, la minería, el petróleo. Nosotros te vamos a ayudar a exportar todo al extranjero, pero tú cuando terminas de gobernar, nosotros gobernaremos y nos convertiremos en los gobiernos de la República Aristocrática. Y él lo hace, Piérola lo hace. Era la única forma de reconstruir al Perú. Él lo hace. Por eso que acá en el primer punto, si usted ha leído sus temas, dice, estimuló al sector agroexportador. ¿Qué cosa quiere decir? Agricultura, exportación. O sea, él va a permitir que los ricos exporten al extranjero. ¿Qué van a exportar? Azúcar, algodón, arroz, petróleo, caucho, lana de llama, de vicuña. Él lo va a permitir, por eso se llama agroexportación. Las industrias serían azucarera, Casa Grande, Cartavio y Paramonga. Se crea la compañía recaudadora de impuestos, reemplazó al antiguo sistema de remate. A todo le va a colocar impuestos, al tabaco, al vino, al cáñamo, al lino, al papel sellado. Y ese dinero serviría para recaudar dinero para el Estado y guardarlo en el BCR o en el banco, porque todavía no había BCR.
Reemplazó el antiguo sistema de remate, ya no va a haber remate, va a haber sistema de recaudación, a todo le coloca impuesto. Esto consistía en subastar la cobranza de suma alzada y entrega de mejor postor. Tú pagas más por el arroz, ya a ti se te da al mejor postor. Se establece la libra peruana de oro. Se inicia en 1897 y se completó en 1901 bajo el gobierno de López de Romaña. Alumnos, en el Perú comenzó a girarse la moneda de oro. Todo el mundo comenzó a mirar sus ojos en el Perú. En el Perú hay una moneda que pesa, que es la libra peruana de oro. ¿Quién no quería tener un sol de oro, un patrón de oro? Él sacó las riquezas del Perú. Por eso vinieron los bancos extranjeros. Acá dice, se establecen nuevas instituciones financieras. Banco del Perú, Banco de Londres, Banco Internacional, Banco Popular, Compañía de Interés Seguro, Compañía de Seguro Rima. Todos vinieron porque Perú tenía una miel muy interesante. En el Perú circulaba una moneda de oro. Y eso fue el atractivo para inversiones extranjeras. Imagínense usted, alumno, Luis. todos los países quisieron venir como moscas al Perú, pegándose ahí mucho. Explotación del caucho se inicia ya con mayor efectividad hasta 1890, hasta 1914. Uno de los caucheros más importantes fue Carlos Fermi Fiscarral, extranjero, que vino a la zona de Ucayali. Fiscarral fue el primero en explotar el caucho. ¿Alguna pregunta, alumno? A ver, ¿alguna pregunta, alumnos, acerca de esta libra peruana de oro que fue el atractivo para el sistema ¿Por qué no monetario? procedió con la moneda de oro? ¿Cómo? Habla. Habla, ¿por qué te callas? ¿Por qué no se procedió? Bueno, alumno, recuerden que cada gobierno tiene su política de Estado. Entonces no se procedió porque los gobiernos que vinieron después fue gobierno de ricos. Se mantuvo hasta López de Romaña y ahí se perdió, ¿no? Porque viene la Primera Guerra Mundial y económicamente vuelve a caer el Perú y se tuvo que cambiar la moneda febre, la moneda de papel, por la moneda de metal. O sea, se cambió el metal por el papel, que no tiene ningún valor. Bueno, acá tenemos el PPT, gobierno de Piérola, 1895 a 1899. Piérola y sus montoneros entran a Lima por la puerta de Cocharca, Lima. Piérola tomó el poder con apoyo del Partido Civil de la Revolución contra Cáceres, dando fin al segundo militarismo en nuestra historia. Desde 1883 habían gobernado solo los militares que lucharon en la guerra con Chile y fundamentalmente los caceristas. La política exterior de Piérola en su gobierno. Se cumplió el Tratado de Ancón. Bueno, lamentablemente Piérola puso el impuesto a la sal que era para recuperar Tacna y Arica, pero no lo puede recuperar porque no se había reunido el dinero suficiente. Entonces firma el tratado vinculatorio con Chile y luego Chile y Arica querían chilenizada, ¿no? Hasta 1929 la población peruana sigue siendo utilizada por los chilenos residentes de las zonas de Tacna y Arica, migración chilena hacia Tacna y Arica, ¿ya? El Tratado de Villa La Torre es un tratado que habla sobre Tacna y Arica que quedan chilenizadas sobre estos territorios. Recién con Augusto Bernardino Leguía, por eso está su foto de él, recién se recupera Tacna, más no Arica, porque Arica se decide quedar, ¿no?, en Chile, ya, por libre determinación de ellos, ¿no? En la política masónica se revela el coronel Mariano Madueño porque quería independizar toda la zona de la selva amazónica, pero no lo puede hacer. Se construye la carretera Tarma-Chanchamayo. Se estableció la libre navegación comercial por el Ucayali. Él quería separar a la zona de Ucayali y la zona de la selva, separarlo de la sierra y de la costa. Pero no lo pudo hacer, Piérola no lo permitió. Ya. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, pasamos. El gobierno de defensa nacional. Reforma de la escuela militar a cargo de la misión militar francesa, ya que adolecía de muchos defectos.
falta de preparación técnica, problemas en el reclutamiento. Servicio militar obligatorio. Crea la Escuela Militar de Chorrillos y la pone a cargo de una misión militar francesa liderada por Pablo Clem. Bueno, es Nicolás de Piérola. Como Nicolás de Piérola también pues peleó en la guerra con Chile y se da cuenta que los héroes de la guerra con Chile, muchos de ellos no tenían escuelas militares. Entonces él trae la mejor escuela de Francia, la de Pablo Clement, a instruir, ¿no? A crear y a instruir a esta escuela para que pudiera ser una escuela pues de gran envergadura y de defensa nacional, la Escuela Militar de Chorrillos. Servicio militar obligatorio, nada que no a los 25 yo me voy a salir de mi mamá, nada. Los varones a servir a partir de los 21 años. Y esto que es ya bastante grandecito. Claro, desde antes ya. Fin del segundo militarismo. Único candidato Andrés Avelino Cáceres, lo antecede al gobierno de segundo, respaldado por el segundo gobierno de Cáceres, quien va a reemplazar al presidente Remigio Morales Bermúdez, Justiniano Borgoño. Justiniano Borgoño disuelve el Congreso, convoca elecciones porque saben que los militares no respetan el Congreso. Enfrentamiento entre Cáceres y Piérola se llama Coalición Nacional. Quienes apoyan a Piérola, ¿no? Recuerden que son todos los partidos los ricos, se lanza el manifiesto, se alega que el Perú es el dueño de los recursos naturales y del ejército. Bueno, organizan los montoneros para que se enfrenten a Cáceres, a los hermanos Sarmiento del sur, Augusto Durán. Recuerden que la coalición nacional están conformados por el Congreso, del disuelto Congreso Partido Civil, ¿no? La organización de las montoneras la lanza manifiesto, asume el cargo de delegado nacional, vence a Cáceres en Lima y se forma la Junta de Gobierno de Manuel Cantao. Vamos a ir a nuestras preguntas antes de empezar. Ay, sí, a mí. A ver, ¿algunas preguntas antes de pasar a su cuestionario? Profesora, Dime. disculpe, ¿qué son terratenientes? Terratenientes son gente de la sierra, gente dueño de la sierra, así como de la costa, que son latifundistas. Terratenientes son dueños de las grandes extensiones de tierra en la sierra. ¿De cultivo? ¿Alguna otra más? Antes de pasar al cuestionario. Profesora. Miss. Bueno, ya. Dígame. Profesora, dijo que el gobierno de Nicolás de Piérola era democrático, ¿no? Ajá, su partido. Ya, su partido era democrático, entonces ahí fue donde se inició la democracia. No, una cosa es partido político y otra cosa es sistema democrático. El sistema democrático se inicia en Atenas y va a ser el gran Clisístenes que crea la democracia y luego lo implanta Pericles en Atenas en el siglo V, el siglo de oro. Ahí nace la democracia. Y en Perú, ¿desde cuándo se llevan las elecciones democráticas? Cuando asume el gobierno, está convocado por Llévate la mochila, la Junta Militar de 1922, oh, no vas a pasar por ahí. Y el primer presidente electo va a ser Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Democráticamente, ya con Congreso y todo. Ah, ya, muchas gracias, Miss. Ya, a ver, ¿alguien más? Miss, en la industria azucarera, en el gobierno de Nicolás, Casagrande, Cartavio es actualmente ese del licor de ron, ¿o ese es otro? No, ese es otro, hijito. Ese es otro. Uno es de ron, claro, Cartavio, ¿no es cierto? Creo que es de bebidas. Ajá. ¿No? Claro, como decir pisco, ¿no? Grande, ¿no? Sí, claro. En cambio el otro era, no, Hacienda Cartavio. Esta es empresa Cartavio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que preguntar, chiquitos? Pregunten, porque recuerden que ustedes se van a someter a bastante preguntas. A ver, ¿por qué se crea la Escuela Militar de Chorrillos? ¿Por qué se crea? Porque se dieron Cáceres cuenta vio que no estaban que le preparados. faltaba entrenamiento a los chicos.
Claro, porque recuerda que él pelea pues en todas las campañas también, ¿no? Entonces él se da cuenta que la gente ¿quiénes conformaban el ejército en la guerra con Chile? La gente de provincia. La gente de provincia, ¿no? Sino por su arrojo, su valentía, ellos agarraban un arma con sable, con palo, con todo, peleaban, con piedra. Sí, después que la gente de provincia se fueron a las escuelas militares, ganaron, ¿no? En las guerras. Claro, porque ya hay más preparación. preparación, pues, claro, ya hay más preparación, inclusive ya con Benavides, con Leguía se crea la escuela de policía, ¿no? Entonces, ya hay más preparación, ya la gente de Lima ya salen a las calles los primeros gendarmes, como los llamaban a los policías, ¿no? A cuidar la ciudad de Lima. La policía es del pueblo, alumno. La policía nace del pueblo. Era una necesidad del pueblo, igual que el ejército. Sino la escuela militar de Chorrillos, él trae, porque Piero le parece que le gustaban las cosas buenas, lo trae desde Francia, la mejor escuela. Entonces él trae y hasta ahora es la mejor escuela, y después que Odría crea el CAEN, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares. ¿Cuál, la escuela militar? Sí, por eso que en la escuela de Chorrillos usted ve dos tipos de personas. Las personas que caminan a pie, los pobres, y las personas que caminan en limusina, los ricos. Porque hay chicos que, bueno, yo he conocido, por ejemplo, he enseñado a un alumno hace muchos años, cuando ya me inicio yo como profesora, al alumno, lo digo con nombre y todo, al alumno Osvaldo Clavijo, ¿no? Él vivía en Gamarra, en La Parada, hoy día es Gamarra. El chico vendía gelatina, cartones, vendía carbón. Él era un chico que ingresa a la escuela militar de Chorrillos, siendo un chico del Cerro San Cosme. Entonces, un chico que caminaba a pie, se vestía por ahí hay casas, tiendas, ahí se cambiaba porque no podía ir, porque si no, pues lo cazaban y era algo que había mentido, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay gente que camina a pie y gente que camina en limusina, ¿no? Porque esa escuela militar de Chorrillos, creada por Piero, fue la mejor escuela de esa época. Entonces, ahí ingresaban los jóvenes que tenían sus abuelos que habían sido militares, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta. El contrato Grace fue firmado, un documento suscrito por el gobierno de Andrés Sabino Cáceres con el imperialismo británico. Británico. También la palabra británico puede ser reemplazada por ¿qué nombre? Porque no me pueden poner británico. ¿Francés? Inglés, No. inglés. Inglés o británico o Inglaterra. ¿Ya? El contrato Grace se firma para cancelar la deuda externa que el Perú tenía desde 1969, ¿no? O sea, las guerras con España, las guerras, ¿no? El contrato de Balta, que fue muy lesivo para el Perú hasta 1872. Entonces fueron contratos muy lesivos. El Perú pierde. Se dice que el contrato Grace y el contrato Dreyfus fueron contratos muy dañinos para el Perú. ¿Y alumnos? Número 2. Avión. Remigio Morales Bermúdez. Claro, el Tratado de Ancón, fecha del Tratado de Ancón. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Ancón? El 20 de octubre de 1883. ¿Con qué presidente se recuperó Tacna y Arica? Nicolás de Piero. Nicolás de Piérola. No, porque ahí no dice. A ver, ¿Qué presidente se recuperó Tacna y Arica? ¿Cáceres? Claro. ¿Con Leguía? ¿Con qué presidente? ¿No fue Cáceres, Miss? ¿Con Leguía? No, Remigio Morales. Con Bermúdez, chicos, se va a, ¿no? Con Bermúdez se va a cumplir los 10 años. Con Piérola se vuelve a cumplir 10 años más, ¿no? Con Piérola 10 años más. Y recuerde que no se entrega Tacna y Arica. No se cumplen nada más.
Ya, ahora yo les pregunto, ahí estaba la foto, yo inclusive les dije, ahí está la foto. Ahí está la foto, alumno. A ver, ¿quién fue el observador? Cáceres. Candamo. Prada, Miguel Inglés. Purritos. 29. Clorinda Mato. Miss, ¿está ahí? Se le fue el internet, creo. Se fue, se fue. Bueno, en la tercera pregunta dice, ¿no? Durante el gobierno de Miguel Iglesias se produjo un movimiento campesino antifeudal. No querían a los señores hacendados porque no les pagaban. ¿Dirigido por quién? Eran campesinos de Huaraz. Nicolás Por C, la C, pro, la Miss. La C. Pedro Pablo. Pedro Pablo En Astustario. Huaraz, recuerde que ellos se rebelan, ¿por qué? Se rebelan por los trabajos de la República, porque no les pagaban, no se explotaban. Ahí está. Pedro Pablo O sea, Astustario. los hacía trabajar así. No. Claro, los Uy, ahí la pregunta. Otra vez. Ese Wi-Fi, creo. Miss. Ya, Miss. recuerde usted que la Peruvian Corporation fue una empresa británica, o sea, encargada de qué? ¿De qué se encargaba esta Los empresa? ferrocarriles. ¿Están seguros? Claro, pues, Sí. ya vi la respuesta. Ya. Se me gira la fregada. What the fuck? Político peruano que lideraba el movimiento Dedo. Ya. Político peruano que lideró el movimiento anticacerista, o sea, Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. partido político que formó parte de la coalición anticacerista. Unión Cívica. Unión Nacional, no. Claro, Unión Cívica, Partido Civil, eran varios. Dice, culminada la guerra del Pacífico, el Perú fue desangrado por una nueva guerra civil protagonizada por ¿quiénes? Iglesias y Cáceres e Iglesias. Piérola. Claro, no, primero fue Cáceres Cáceres y e Iglesias, Iglesias. segundo fue Cáceres y Piero, la primera. Dice. El estanco de la sal fue un impuesto aplicado por Nicolás durante el periodo denominado Segundo militarismo. República Aristocrática. Claro, recuerden que yo estoy diciendo que él va a apoyar a los ricos. Es una obra de Morales Bermúdez de su segundo gobierno. Fácil, ¿ah? ¿Cómo se llama? La C. Firmó el tratado. Promulgó la ley del habeas corpus. Muy bien, chiquita. Durante el gobierno de López de Romaña de Perú optó por romper relaciones diplomáticas en el vecino país. Ecuador. Ecuador. No, Chile. Gitanos en guerra con Chile. Era lógico que no tuvieran relaciones con el país enemigo. Para tomar captura. ¿Cuál fue? Mira, retroceda para tomar captura. Sí, retroceda. Miss, la primera para tomar captura, Miss. Está cargoso. Capturen, capturen. cargoso, pero estamos en la segunda ya. P, la primera no toma P. No, El grupo. no se dice, Se la envío. Avance, pe. Yo lo tengo todo, pero espérate, P. Claro, Yo no te voy a explicar, P. La respuesta pasa a WhatsApp. Ya, pero Ya. Segundo gobierno que afrontó la peor crisis. Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. A ver, gobierno que afrontó la peor crisis de la República Aristocrática. A ver si es Nicolás de Piérola.
Augusto Benavides, recuerde que él es el regalón, el que firmó, el que regaló el territorio de Tacna y Arica. Que nos vendió, ¿no? El oncenio de Leguía. No, ¿qué nos va a vender? Nos va a regalar territorio. Papá Noel era el Papá Noel navideño. 12. Todo Sudamérica se aprovechó. Augusto, profe, Augusto. Serapio Calderón. A ver, Serapio Calderón. Políticamente, el periodo de la República Aristocrática se caracterizó por un partido. ¿Cómo se llamó ese partido? Constitucional o demócrata. Demócrata. El demócrata es de Pérola. Civil. Comunista. Civil. A ver, ese P está jugando P. 14. Acontecimiento histórico de carácter internacional que repercutió negativamente en el Perú. Por eso el alumno me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no siguió la moneda de oro? Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. 14. El primer pardismo se caracterizó por qué su gestión le dio notable impulso a qué sector. Rural. Rural. ¿Tú crees que esta gente de dinero se va a ocupar de los pobres de la sierra? Defensa. Educación, porque son gente que tiene mucha cultura. Burro. Que nada, no he entendido. Ya, a ver. A capturar. Ya está, la 1. Connotado abogado que analizó la problemática del obrero durante el gobierno de José Pardo, proponiendo una legislación beneficiosa. Bueno, Pardo es el gobierno de los ricos. Y Pardo se va a preocupar por dar una ley. La ley de las 8 horas laborales. ¿Y cómo se llamó ese abogado? Vaya de la Torre. Ahí era el abogado, el líder, nada más. No tiene carrera. A ver, la UNE. Mariátegui. De Carlos Mariátegui. José Matías Manzanilla fue doctor y candidato cuya victoria fue declarada nula. 1936. Bueno, es el competidor, va a competir con los grandes aristócratas. Luis Mariano Egure. Se declararon nulas las elecciones de 1936. ¿Por qué siempre se van a declarar nulas? ¿Qué partido imponía sus ideas en esa época? APRA. Comunista. Haber habido fraude, se va a, ¿cómo alumno no sabe eso? Cuando hay fraude se anulan las elecciones. En su gobierno se creó el Seguro Social Obrero. ¿Benavides? Muy bien, Benavides. Todo lo que es obrero, hospital obrero, comedores populares, captura. Al convocar los días de elecciones generales, bueno, día, ¿no? 1900 surgió elegido ¿quién? Prado y Ugarteche. Prado Ugarteche. Su primer gobierno, Manuel Prado Ugarteche, ¿en qué año se va a dar? La guerra contra Ecuador. La D. La paz con Ecuador. Correcto. Creó la Cooperación Peruana del Amazonas para proteger nuestra zona tangible del caucho. Y Prado, el segundo gobierno. Primero. 23. Al renunciar los días 1950 con el propósito de presentarse como candidato de un gobierno a una junta presidida, va a bajar al llano. La C. Zenón Noriega, militar, ¿no? Captura. Yo también. Ya, acá dice, General Odía formó una agrupación política. No, Odía ha sido uno de los mejores presidentes del siglo XX. Constitucional. General, militar también. ¿De qué partido Popular. era? Unión Nacional. Uno. Ya, no corresponde a los chenios. Ay, Declaración de Santiago. La E. Recuerden que todo lo que es para los obreros es Benavides, todo lo que es todo lo que se construye para el obrero es Óscar Raimundo Benavides. Odía pertenece a qué lema?
Patria nueva. Patria Partido nueva. nuevo. Patria nueva, patria nueva. Patria nueva. Patria nueva. Patria Nueva es de Leguía. Hechos y no palabras. El Perú como la doctrina. Ahí está. Ah, Podría. Dos. Muy buena clase. Hasta la próxima, chicos. Claro, pues. Chao, Miss. Chao. Unas- Chao, Cuidar, pues. estudiar.